Lo primero, buenos días a todos y gracias por venir. El motivo de la rueda de prensa de hoy es hablar de la movilidad. Como sabéis, nosotros la idea que tenemos desde Decisión Se Puede cuando abordamos cualquier tipo, bien sea la movilidad, contaminación, agua, de ordenación, lo que procuramos traer siempre son propuestas, líneas de trabajo y abrir el debate, porque a veces nos estamos dando cuenta que nos perdemos en grandes cuestiones y no vamos al punto con detalle. Yo creo que la gente lo que quiere es que debatamos ya de cosas concretas y apuntemos cuáles podrían ser las líneas. Antes de señalar los 4 ejes esquemáticos que desde Decisión Se Puede consideramos fundamentales para el tema de la movilidad, que no únicos, esto es importante, sí que quisiéramos hacer una reflexión hoy. Hoy finaliza la Semana Europea de la Movilidad y queremos dar un tirón, algo más que tirón de orejas a cómo se ha gestionado esta Semana de Movilidad. Yo creo que si desde el ámbito municipal y desde el equipo de gobierno no nos creemos la movilidad como concepto y no nos creemos la importancia que tiene la misma en el desarrollo de una ciudad o de un municipio, pues lo que sucede y lo que pasa es que tienes una serie de actos o de cuestiones en las que apenas hay gente. Entonces, la primera reflexión es invitar a que seamos conscientes de la importancia que tiene la movilidad. La tiene desde siempre, desde que hay ciudades prácticamente. Pero creemos que a día de hoy es un cambio de ciclo, nunca mejor dicho, en cuanto a la movilidad. Y si desde el ámbito municipal no nos creemos esto, mal vamos. Es decir, no consiste en coger una bicicleta. Hemos visto a muchos políticos coger una bicicleta y darse un par de paseos diciendo que maravilloso es usar una bicicleta, fantástico, no me vuelvo a subir porque tengo agujetas. Esto no es movilidad y esto nosotros no estamos dispuestos a que se convierta en un juguete, el tema de la movilidad. Y la segunda reflexión que queremos hacer es acerca del plan de movilidad. Seguramente lo que diga en este caso no sea ninguna novedad, pero sí que es fundamental que seamos conscientes, por un lado, de la importancia de este plan de movilidad, por otro lado, de la necesidad de cómo se configura y se realiza este plan de movilidad. Es necesario, es fundamental que el plan de movilidad vaya engarzado, obviamente, con el desarrollo urbanístico de la ciudad, con el desarrollo estratégico de la ciudad y con el desarrollo económico de la ciudad. A veces nos olvidamos de esto y hablamos de movilidad en el sentido de ¿dónde pongo un carril bici? Y volvemos a cometer el error de llevar la movilidad a cuestiones muy concretas y que eso no es la movilidad. Nosotros no entendemos así la movilidad. No lo entendemos nosotros ni los que nosotros consideramos expertos en movilidad. Y eso también lo queremos poner sobre la mesa, esa necesidad. O sea, que tengamos claro qué es la movilidad. Y forma parte de un todo, de un modelo de ciudad, que al final volvemos a lo mismo. Nunca oímos hablar a nadie de modelos de ciudad. Bueno, nosotros oímos hablar de nuestro modelo de ciudad, pero me gustaría meter en el debate los demás modelos de ciudad. Al fin y al cabo, es fundamental que consensuemos esto. Hechas esas 2 reflexiones, desde Decisión Se Puede, queremos señalar 4 puntos, insisto, que no son excluyentes y simplemente que consideramos que quizá hay una pequeña vacío respecto a ellos en lo que se ha desarrollado hasta ahora sobre movilidad. Os he pasado por escrito lo que voy a citar y en aras de no incidir en lo que ya tenéis delante, voy a hacer un pequeño resumen de cada punto. El primer punto, que se denomina impulsar peatonalizaciones y semi-peatonalizaciones de bajo coste, en este punto lo que quiero destacar es, no voy a hablar de modelos de zonas concretas, lo que voy a hablar es de un modelo a desarrollar en la ciudad. Es muy sencillo, es decir, estamos habituados a ver modelos de peatonalizaciones que consisten en una inversión capital, en que suele llevar en algunos casos controversias o bien con comerciantes, o bien con asociaciones de taxis, o bien con los propios habitantes de la zona. Entonces, tiene que pasar por un periodo de participación necesario y por un primer episodio, creemos, de una peatonalización de bajo coste, que es muy sencillo. Es decir, consideramos que esta zona es una zona a peatonalizar por las siguientes circunstancias, las que fueran. Bien, se puede poner cualquier sistema barato y que a la vez no impida el acceso de vehículos de emergencias o de otro tipo de vehículos, y de esa manera vamos equilibrando si esa zona efectivamente es una zona proclive a peatonalizar o no, o vemos que hemos cometido errores. También desde el ámbito municipal a veces vemos que realizamos determinadas obras o se realizan determinadas obras y luego volver al punto de inicio es otra, no se hace porque es un potosí de dinero. Entonces por eso planteamos estas formas de peatonalización. Ese sería el punto número 1.
El punto número 2, por seguir con el modelo de ciudad que creemos que es fundamental, porque a veces vemos cosas muy inconexas, nosotros creemos que vamos marcando una línea de modelo de ciudad, es algo de lo que hemos hablado, pero que es fundamental, que son los aparcamientos de intercambio. Hemos hablado del plan de acción de la contaminación por lo que supone en el ahorro, por lo que supone en el coste de contaminación menor. Hemos hablado de ellos en el modelo de desarrollo urbanístico porque tienen que ir engarzados en ese modelo urbanístico. Y cómo no, hablamos en la movilidad porque es fundamental. O sea, es fundamental que existan unos aparcamientos de intercambio, es fundamental que estén interconectados con vías de entrada y salida que faciliten la entrada y salida rápida de los vehículos, tanto privados como de otra índole, y es fundamental la interconexión de esos aparcamientos de intercambio con el transporte público, con las sendas peatonales y con las bicicletas. Es algo también que creemos que es de bastante sentido común. El tercer punto, aunque parezca un punto menor, no lo es. Y cito lo que decimos en este punto. Mejora de infraestructuras para facilitar el uso de la bicicleta. Damos por sentado, creo que no erróneamente, que todos tenemos en la cabeza que la movilidad en Gijón pasa por un uso de las bicicletas mucho mayor. Pasa por facilitar el uso de esas bicicletas. Asumiendo eso como una realidad, que entendemos que es una realidad consensuada por todos los grupos, creemos, porque también es verdad que nos gustaría, como en otros temas, saber la opinión de todo el mundo y no esperar a otras cuestiones, creemos que no se está haciendo hincapié en las infraestructuras para tener esas bicicletas. Que a veces parece una anécdota, pero cuando haces el trabajo de calle resulta que no es ninguna anécdota. Ahí hablamos de sistemas de aparcamiento de bicicletas seguros y cubiertos. La posibilidad de instalar sistemas de aparcamiento cubiertos, aprovechar aparcamientos de vehículos para la obtención de bicicletas previo convenio al efecto con los parques de la ciudad. Y estudio de sistemas de anclaje de bicicletas privadas en las plazas de aparcamientos, a fin de evitar riesgos de robos. Así como promover la intermovilidad bici-transporte público en el ámbito municipal. En muchas ciudades que nos sacan más de 1 y de 2 y de 3 lustros en cuanto a movilidad, uno de los elementos capitales siempre fue, vale, tenemos muchas bicis, vale, la gente usa las bicis, vale, pero a las bicis hay que darles un espacio. Y de eso apenas se habla. Y si hablas con los actores a pie de calle y con los actores económicos es una cosa fundamental. Y ya por último, el último punto sería la reducción de la velocidad del tráfico. Puede que suene a punto controvertido, nosotros no lo creemos para nada. En él hablamos de un estudio de la implantación de la velocidad máxima en 30 km/h en determinadas zonas de la trama urbana. Se excluirían de dichas medidas las vías consideradas de alta intensidad por el Plan de Seguridad Vial Urbana. El resumen de estas medidas, junto con lo que comenté anteriormente, al final es ser conscientes de cuál es el objetivo que se persigue y cuál es el objetivo que tenemos en la ciudad para desarrollar un plan de movilidad. Estas medidas van encaminadas a lograr ese objetivo, es lograr que la gente esté en las calles y facilitar la entrada y salida de la ciudad. Simplemente es eso. Si tenemos ese objetivo claro, estas medidas lo que ayudarían sería a complementar, lograrlo. Ahí está todo. Así que si queréis hacernos alguna pregunta o lo que consideréis, sí, los aparcamientos de intercambio son lo mismo que los que aquí hablan de disuasorios, ¿no? Que llaman también, o cambia algo. Cambian, hay matices que cambian. Lo de intercambio es para que en el concepto cuando desarrollemos esas superficies no sea disuasorio lo plantean que dejamos el coche no sé en dónde y de esa manera no entro con el coche en la ciudad. Aquí lo que planteamos es el concepto de la movilidad. Yo dejo el coche, pero dejo el coche ahí no porque no pueda entrar, sino porque desde ahí me va a ser mucho más fácil moverme por la ciudad. Esa es la diferencia de aparcamientos de intercambio a disuasorios, que es un concepto que, insisto, si pasásemos al siglo XXI en movilidad aquí, sería un concepto que deberíamos tener muy claro, no ya de disuasorios. ¿Y serían de pago? ¿El pago sería tipo...? El modelo sería muy similar al que tenemos el que ya existe, sí. Es decir, habría un pago menor, porque al día creo que son 2 euros y pico, pero sí. Para los costes exclusivos del mantenimiento de esa superficie, ni más ni menos. ¿Y proponéis alguna? Esa propuesta, es que nosotros lo dijimos total, nosotros lo que queremos es
que los demás grupos se entreguen este debate. Entonces, en la comisión pertinente, lo que vamos a hablar es de si vemos estos aparcamientos y si vemos esa superficie. Si no sería ponértelo de lucimiento político, y no creo que sea así. Primero tenemos que ver que si podemos consensuar que es necesario instalar estos aparcamientos, que nosotros lo consideramos prioritario. Cuando hablamos de peatonalizaciones y simplificaciones, ¿puedes concretarnos qué zonas veis vosotros susceptibles de que se peatonicen? Te puede decir cuál no sería el criterio. Y no sería el criterio de las zonas que más nos gustan, sino las zonas en las que sería más útil. Es decir, a veces nos olvidamos, muchas veces, de los barrios y de determinados barrios. Y nos olvidamos en el sentido de, como es la zona que por donde menos pasa la gente ahora, pues nos olvidamos de ello. No sé si me estás entendiendo, es decir, como en determinadas zonas del Nataollo, en determinadas zonas de la Calzada, en determinadas zonas del Coto, parece que pasa menos gente, nos vamos a centrar en determinadas zonas del centro o en otras determinadas zonas. No puede ser, porque precisamente lo que persigues con la peatonalización y con el plan de movilidad es que la gente esté en las calles. Es que es precisamente lo que persigues. Y no por eso vas a incidir donde ya ves que tienes la gente en la calle. Al revés. Paseo del Muro. Paseo del Muro. ¿Qué idea tenéis vosotros acerca del Paseo del Muro? ¿Te refieres a nosotros no estamos de acuerdo en el soterramiento? Porque con el dinero que costaría el soterramiento, el Ayuntamiento de Gijón podría empezar las 2 primeras fases del plan de vías. Y si me tengo que elegir entre el plan de vías y el soterramiento del muro, creo que todos elegiríamos el plan de vías. Te puedo decir más medidas antes que soterrar el muro, pero yo creo que esa es la fundamental. ¿Más medidas? ¿Qué alternativa planteáis vosotros? Para el muro, pero alternativa a cómo ya está. Respecto a lo que dijo Esteban Aparicio estos días. Bueno. Yo creo que Esteban Aparicio, con todos mis respetos, cometió el error que yo señalé al principio. Es decir, yo no puedo decir aquí, no, vamos a poner esto así. No, claro, hay que hacer un plan integral para ver si yo peatonalizo el muro, ¿qué hago con el tráfico del muro? ¿En realidad el muro es la prioridad de peatonalizar Gijón? ¿Esa es la prioridad que tenemos en Gijón para peatonalizar? No. Que sea una medida a llevar a cabo, peatonalizar parte del muro como ya es, puede serlo, pero por supuesto no ahora y por supuesto no consideramos que sea una prioridad, ni mucho menos, dado como está el tema de la movilidad en Gijón. Ya que hablamos de movilidad, ayer la ministra defendía la propuesta de foro, no sé cómo lo veis. Mira, yo soy nuevo, no del Twitter, debo llevar 20 días o un mes. Ayer ponía una pequeña reflexión que es la contestación a esto. Volvemos a caer en el PP, Foro y el PSOE en decir qué hay de lo mío. O sea, esta es la propuesta del PSOE, dice José María Pérez que se debe respetar. El PP ahora parece que vuelve a surcar las aguas de la derecha gijonesa y plantea algo similar a lo que planteó la alcaldesa, y volvemos a caer en el error de que dentro de unos meses va a haber elecciones, todo esto va a quedar en nada y al final seguiremos como siempre, sin estación. Yo, por favor, tenemos que tener claros que necesitamos una financiación estatal. Y lo tenemos que tener claro, y no debemos caer en el error de empezar a decir si lo hacemos así o asá, porque nosotros estamos manteniendo un hilo institucional a todas luces y queremos seguir manteniéndolo, pero que no nos obliga ni el PSOE, ni el PP, ni el Foro en entrar debates de aquí o aquí o allá, cuando sabemos que dentro de unos meses va a haber elecciones y de lo que se habló no va a haber nada, por desgracia. Pero en algún sitio habrá que situarlas, ¿no? Para empezar el proyecto. No, para empezar hay que situar el dinero. O sea, si no tenemos una dotación presupuestaria, es que no es por no decirte dónde la situamos o dónde establecemos el centro, pero tenemos que situar que va a haber una dotación presupuestaria. Porque qué más da que la ministra diga que la va a situar más cerca de la estación cuando a lo máximo que llegaron ha sido a 1 millón de euros. Eso no nos vale de nada. El debate, yo te tendría que contestar a esa pregunta si dices, hay 36 millones de euros. Bien, ahora yo no puedo decirte, no, pues sí. ¿Dónde ponemos la estación? Donde menos coste suponga y menos lío, entre comillas, y sin las comillas suponga. Pero es que no podemos tener ese debate, ojalá lo podamos tener porque tuviésemos dotación presupuestaria. Pero de momento ni el PSOE, ni el PP, ni Foro, ni el Sunsum Corda se ha llegado a ningún acuerdo sobre eso. Una duda, ¿estaríais de acuerdo con la opción, bueno, más que probable, pero bueno, la opción de que apareciese el dinero para financiar el proyecto que ya está hecho y ponerse a realizarlo, a ejecutarlo?
si aparece el dinero para ejecutar el desarrollo, nosotros no vemos problema en que se ejecute el desarrollo. Pero esa pregunta me lleva a decir, ¿eso quiere decir que nosotros defendemos el proyecto primogénito, que era un plan especial en el que se decía que se iba a desarrollar a través de la venta de suelo público? No. Lo que queremos decir es que primero haya esa dotación presupuestaria. Nosotros no vamos a ser un problema en la ubicación de la estación. Nosotros entendemos que tiene que ser una postura consensuada. Y si nosotros tenemos que decir, pues si no es aquí exactamente, pero es aquí, y de esa manera la postura es consensuada, es decir, aquí sale el portavoz del PP, el portavoz del PSOE, el portavoz del Foro, si son se puede más diciendo, es aquí, porque hemos representado a la ciudadanía, a nosotros maravilloso. No vamos a ser nosotros los que pongamos, los que estemos diciendo aquí o allá. Nosotros es que se haga, por favor. Ya, por favor. Pero si hay financiación, hay dos opciones. O hacer el proyecto, como decía Rafa, que estaba ya del PSOE, o hacer el de Foro, que se retrasaría todo el proyecto más. Insisto, que haya financiación. Hasta que no haya financiación, el discurso no es que lo digamos nosotros, es que cuando se dio forma a toda la plataforma y lo que dice la gente es que haya esa dotación presupuestaria. Y que por favor, además es que quedamos en esa plataforma, lo dijimos todos los representantes políticos que estamos allí, no hagamos un juego político de esto, al menos hasta que tengamos la dotación presupuestaria. Y veo que no se está cumpliendo. No hagamos un juego político, que haya una dotación presupuestaria. Si nosotros tenemos que el día de mañana que gobierna Podemos en España, tener que ir allí a encerrarnos en un despacho para que haya dotación presupuestaria, lo haremos, porque es fundamental. Que espero que no lo haya que hacer porque tienen constancia de cuál es la situación de Gijón y ya lo tienen clarísimo. Pero es que si no tenemos dinero, el siguiente debate no hay debate.